7 telarañas Drow. ¿No te gusta lo que ves?, dijo el Drow a su compañero enano. El robusto enano, con su negra barba apañada en 2 trenzas dejadas en punta en la parte delantera de su pecho musculoso, sus potentes manguiuels atados en diagonal sobre su espalda con las cabezas diamantinas rebotando en los extremos de las cadenas alrededor de sus hombros, tuvo que tomar una profunda respiración y acariciar su cara peluda. No lograba acertar a hablar. Atrogate no odiaba a los elfos oscuros de la manera que la mayoría de los enanos del Zone harían. Su mejor amigo en el mundo era uno, después de todo, y de pie junto a él. Y de hecho, Atrogate era ahora un miembro oficial de Bregan de Aerte, una banda de mercenarios de la ciudad de los elfos oscuros de Menzoberranzan. Los clérigos de esta casi exclusivamente Drow organización lo habían cuidado hasta que sanara después de su casi fatal caída en Gauntlegrim. Aún así, el enano no pudo encontrar su voz para responder, dado el interés que le rodeaba. El enano curtido en la batalla había estado cerca de la muerte antes en su vida, larga vida, pero nunca de la manera que había encontrado en este oscuro lugar, y nunca contra un enemigo tan completamente abrumador. Se había caído por el borde de la fosa del primordial, desplomándose hacia las fauces de la feroz bestia preternatural e imparable. Afortunadamente solo había aterrizado en una repisa, y su compañero, Jarlasle, lo había salvado, empujándolo a la parte trasera de un cubículo y convocando elementales de agua para protegerse de la mordedura de las llamas del primordial. Aún así, Atrogate había estado a punto de morir y había conocido el dolor más allá de lo que había imaginado. Su piel quemada se desprendía de sus huesos. Y más que nada, el valiente y poderoso Atrogate se había sentido insignificante e impotente. Estas no eran las emociones que cayeran bien con el enano orgulloso. Ahora estaban en Gauntlegrim de nuevo, descendiendo una escalera de caracol grande a los niveles inferiores del complejo, una escalera que había sido recientemente reparada, y por artesanos con un estilo diferente y más delicado que el trabajo original de los enanos. Ellos sabían lo que iban a encontrar en el antiguo complejo, pues se les había enviado aquí. Jarlasle había sido enviado aquí por Kinmuriel Oblodra, el jefe interino de Bregan de Aerte, en ejecución de una orden de una entidad mucho más poderosa, la madre matrona del gobernante casa de Menzoberranzan. Y bien, azuzó Jarlasle mientras continuaban hacia abajo, cruzando de nuevo del trabajo Drow a los restos de la escalera enana original. Habla con sinceridad. No voy a tomarlo como una ofensa, lo prometo. Atrogate era casi siempre cerrado, y particularmente sobre temas de incumbencia enana, y sin duda la índole de Gauntlegrim encajaba en esa descripción. Pero el enano solo podía gemir y mover la cabeza peluda mientras imágenes de su caída a la cornisa y los recuerdos del dolor profundo llenaban sus pensamientos. Y ahora sus emociones eran aún más turbias. No le gustaba esa evolución. No, en absoluto. El aura y el aroma de este asentamiento Drow parecía una profanación absoluta de Gauntlegrim. No le desconcertaba a un nivel lógico. Tenía perfecto sentido, después de todo. Porque no los Drow, o alguna otra raza, volvían a este lugar y trataban de reconstruirlo. Y mejor los Drow que los Goblins, trató de decirse a sí mismo. Pero en sus entrañas, la noción de una ciudad Drow creciendo en medio de las ruinas de la más antigua patria enana parecía una trágica pérdida, o un gran robo, para y de su gente, a pesar de que mucho tiempo atrás su pueblo le había rechazado y los elfos oscuros le habían acogido. Jarlasle le dio una palmada en el hombro, y cuando levantó la vista, el Drow le hizo un guiño con el ojo que no estaba cubierto por ese extraño parche de ojo mágico, lo que indicaba que realmente entendía el remolino de agitación en Atrogate. Harías bien en mantener tus dudas bien escondidas, Jarlasle aconsejó en voz baja mientras se movían más abajo en la escalera, lo suficientemente bajo como para ahora ver que un grupo de Drows a horcajadas sobre lagartos subterráneos les esperaba en el piso de abajo. La casa Sorlarrin está aquí, si tú o yo o cualquier otra persona le gusta o no, y si perciben su disgusto como una amenaza, se ocuparán de ello en su manera particularmente eficaz y permanente. Va, pero no es eso por lo que tengo a Bregan de Aerte para apoyarme, respondió Atrogate. ¿Ves aquel a horcajadas sobre el lagarto más grande, con el escudo resplandeciente en su brazo? Le preguntó Jarlasle, haciendo un gesto de la barbilla hacia el piso. A raíz de ese movimiento, Atrogate fácilmente discernió al Drow indicado.
Es un Baenre, explicó Jarlasle. A Baenre muy querido e importante. La primera casa. Si la casa Baenre se opone a tu actitud, Bregan de Aerte no te puede ayudar. En realidad, tendríamos que entregarte a la madre matrona Kentel lo más rápido posible para evitar cualquier complicidad en tu idiotez. Atrogate sonrió ampliamente ante la amenaza porque sabía que Jarlasle no haría tal cosa. Kinmuriel lo haría, por supuesto, lo mismo que el resto del equipo de Bregan de Aerte. Pero Jarlasle no lo haría, y de hecho, Jarlasle lo admitió implícitamente cuando devolvió la sonrisa cómplice del enano. Por fin, Jarlasle saludó el Drau a horcajadas en el gran lagarto. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. Si conociera tu nombre, estoy seguro de que te volvería el cumplido, respondió Jarlasle con una reverencia cortés. El jinete, Tiago Baenre, se encrespó y miró a sus compañeros, a la izquierda y a la derecha, un viejo maestro de armas que Jarlasle conocía como Jarl Baenre, y un joven mago Sorlarrin. Jarlasle conocía realmente al Baenre, por supuesto, y por su nombre, porque era un nombre hablado a menudo en los últimos tiempos, en gran parte debido al escudo que Tiago usaba y la espada que llevaba en la cadera, ambas maravillosas nuevas creaciones de la magia antigua. Jarlasle trataba de no boquear al mirar el escudo redondo ahora, por lo que parecía era un elemento verdaderamente notable. Era casi transparente, como si estuviera hecho de hielo, y con destellos de diamante dentro. A pesar de su fingida indiferencia, Jarlasle no pudo evitar mirar más de cerca, pues dentro de ese cristal acero había líneas conectando en un patrón definido. Para todos los efectos, parecía como si una brillante tela de araña simétrica hubiera quedado atrapada en el hielo. Magnífico, pensó Jarlasle, pero no lo dijo. Poco importaba, sin embargo. Su expresión había revelado sus sentimientos, se dio cuenta, cuando él apartó la vista y miró a Tiago para encontrar al joven guerrero lleno de orgullo. Tienes un gusto curioso en compañeros, dijo Tiago, señalando a Trogate. Sí, pero puedo manejar el olor, bromeó el enano. Los ojos Tiago se dilataron por la ira. Jarlasle quería silenciar a su amigo. También quería reír a carcajadas. Tampoco parecía posible en ese momento. Yo soy Tiago Baenre, proclamó el joven guerrero. Sobrino nieto de la madre matrona Kentel y nieto del maestro de armas Dantrag. Yo lo conocía bien, respondió Jarlasle. ¿Entiendes por qué hemos pedido este encuentro con Kinmuriel?, dijo el hilador de conjuros, y el mero hecho de que se hubiera atrevido a hablar sin ser autorizado por Tiago Baenre informó a Jarlasle de su identidad. Este era el joven Ravel Sorlarrin entonces, el mago reconocido por liderar la expedición a Gauntlegrim. El hilador de conjuros a quien Gromp el hermano de Jarlasle había coaccionado para descubrir Gauntlegrim con la información que Gromp había obtenido de la gema cráneo que Jarlasle le había dado. Tenemos muchas empresas en la superficie, y este nuevo acuerdo es probablemente una estación de paso entre esas empresas y Menzoberranzan, respondió Jarlasle. Bregan de Aerte habría llegado a ti en cualquier caso. ¿Habría?, preguntó Tiago astutamente. ¿O ya lo ha hecho? Bueno, yo estoy aquí ahora, respondió Jarlasle, sin entender la referencia críptica. ¿Qué pasa con el trío de Bregan de Aerte que estuvo aquí previamente? Unos 10 días atrás, cuando por primera vez nos aventuramos en Gauntlegrim. Jarlasle levantó las manos como si no tuviera ni idea de lo que pudiera estar hablando, y en verdad, no lo hacía. Se me pidió que viniera y te saludara, y aquí estoy. Hubo 3 aquí antes que decían ser de Bregan de Aerte, incluyendo una Dargir quien se nombró tu amante, dijo Ravel, usando la palabra Drau para los elfos de la superficie. ¿De verdad? Jarlasle golpeó un dedo a los labios. Era hermosa. Dargir. Tiago regañó. Eso es asqueroso. Jarlasle se rió en voz alta. No es la palabra que yo usaría, pero para un tipo localista que rara vez ha viajado fuera de Menzoberranzan, tal cosa podría ser la creencia. Ahórrate tu condescendencia, dijo Tiago. ¿Condescendencia? Se hizo eco de Jarlasle con fingida inocencia. Más alivio de condescendencia. Compartes con muchos de mis parientes tu punto de vista expresado en cuanto a cualquiera que no sea Drau. Más delicias hay para mí para disfrutar. Estaba con un Drau,
y un ser humano, un hombre pequeño y gris de piel, intervino Rabel, tratando de mantener la discusión encarrilada. Un ser humano que vino a Menzoberranzan a tu lado hace mucho tiempo, por lo que pretende ver Ellip Sorlarin, adujo Yard. Harlas le trató de ocultar su sorpresa, pero sin éxito, se temió, y aunque se las había arreglado para hacerlo, Atrogate se quedó sin aliento a su lado. Entonces conoces a ese humano, comentó Tiago. Si es quien dices, debería estar muerto hace mucho tiempo, dijo Harlasle. ¿Has recogido su nombre, alguno de sus nombres?, preguntó, aunque pensaba que ya sabía la respuesta. Pero, ¿cómo Artemis Entreri, si se trataba del asesino, llegó a estar con Drist y Dalye? Una vez más iba bastante más allá de su comprensión. Más ojo Blodra, respondió Tiago. O Blodra. El Drau, aclaró el joven Baenre. Familiar de Kinmuriel, supongo. Ese fue el nombre que utilizó, al menos. La forma en que lo dijo le reveló tanto como las palabras mismas, supo Harlasle. Masoj, después de todo, había sido el mago del que Drist había tomado a Genwibar muchas décadas atrás, aunque Masoj seguramente no era un Oblodra. Ahora sabía, más allá de toda duda, que estos tontos se habían topado con Drist sin siquiera darse cuenta. El abuelo muerto de Tiago, muerto por mano de Drist, seguramente estaba en algún lugar de los pozos de Monbev, gimiendo de frustración. No nos importan lo suficiente como para preguntar los nombres de los otros dos, añadió Tiago. ¿Eran o no eran ellos de Bregan de Aerte?, preguntó Rabel directamente. ¿Quién sabe? Faroleó Harlasle, y usó un poco de magia de su parche en el ojo para transmitir un poco de peso detrás de las palabras. Tenemos muchos agentes independientes en movimiento a lo largo de la Costa de la Espada. Es posible que uno u otro. ¿Sabrías si fue tu consorte, como se dijo? No, preguntó Tiago, mostrando con el filo de su voz que creía que Harlasle estaba arrinconado. ¿Una de cuántas docenas? El astuto mercenario lanzó de vuelta. Como he dicho, el hecho de que muchos de mis hermanos son demasiado tontos para apreciar la belleza física ensancha mi jardín de bellezas. De hecho, hay muchas en esta zona, que podrían hacer esa afirmación. Atrogate resopló. ¿Dónde están estos tres de los cuales se habla?, se preguntó Harlasle. Quedaron atrás, dijo Yard, como los neterilianos con los que lucharon. Entonces es una discusión para otro día, decidió Harlasle. Mi tiempo es corto, y si estos tres no son de ninguna consecuencia. Mataron a un noble Sorlarin, interrumpió Tiago. Harlasle asintió con la cabeza y tardó un momento para digerir las implicaciones. Entonces voy a informar a Kinmuriel y vamos a poner todos los esfuerzos en la determinación de quiénes son y si hay alguna conexión real a nuestra humilde organización. Se inclinó de nuevo, y en el movimiento, una mirada privada en Atrogate para advertir al enano que su negocio aquí acababa de ponerse muy serio. ¿Vamos a hablar de nuestros acuerdos comerciales preliminares aquí, entre este pequeño grupo?, preguntó Harlasle. Sería prematuro formalizar nada, dijo el hilador de conjuros. Pero dejadnos mostraros nuestros esfuerzos, y quizás haya servicios y artículos que Bregan de Aerte pueda suministrarnos que fomenten los acuerdos posteriores. Los materiales, por ejemplo, y fórmulas. Él miró a la derecha en Atrogate cuando terminó. Tenemos la forja. Adelante, ordenó Harlasle, y el Atrogate se adelantó. El no, insistió Tiago, señalando al enano. Trabaja para mí. El no. No había espacio para el debate en el tono de Tiago, y Harlasle se sorprendió de que el joven guerrero temerario estuviera retándole tan abiertamente. Teniendo en cuenta que no era un argumento que Harlasle pensó prudente tener, y además, él sabía que podía facilitar su propia fuga si fuera necesario, pero probablemente no sería capaz de ayudar a Atrogate a llegar a buen recaudo. Se volvió hacia el enano y le susurró, arriba, y Atrogate asintió con la cabeza en conformidad y entendimiento. En la parte superior de la escalera, Harlasle había promulgado un encantamiento de su enorme sombrero de ala ancha con plumas, para crear un espacio extradimensional como un refugio seguro. Harlasle convocó a su pesadilla y se marchó con los tres jinetes de lagartos y Atrogate fue rápido en efecto, hasta el hueco de la larga escalera a la seguridad de esa habitación secreta.
Atrogate nunca evitó una pelea, pero estos eran, después de todo, los elfos oscuros. Eso es un escudo increíble, comentó Harlasle algún tiempo más tarde, cuando él y Tiago se encontraban en la sala de forja, mirando hacia abajo de la línea de los artesanos que trabajan los hornos encendidos. Su mirada vagó hasta la empuñadura de la espada araña en su cadera mientras añadía, recientemente forjado. Tiago se rió. Fue el segundo elemento creado por la gran forja reencendida de este complejo. La espada es el primero, dijo Harlasle. Tiago sacó la hoja y la sostuvo en alto para Harlasle la viera. Estaba hecha a mano de la misma sustancia crista-acero que el escudo, y del mismo modo salpicado de diamantes brillantes, con su tela de araña negro quillen y el mango en forma de araña. Un trabajo de Golfanin, dijo Harlasle, y que ese reconocimiento obviamente sorprendió al joven guerrero Baenre. Un viejo amigo, explicó Harlasle. Está por aquí. Está, pero descansando, supongo. Voy a transmitirle tus buenos deseos. Tiago estaba evadiéndose, supo Harlasle, tenía miedo de que si él reuniera a los dos juntos, Harlasle ganaría algo de ventaja sobre él en su relación con el herrero más importante. ¿La casa Sorlarrin irá a la guerra con Bregan de Aerte, entonces? Preguntó Harlasle sin rodeos, y los ojos de Tiago abrió de ancho. Si se comprueba que estos tres se asociaron con la banda de Kinmuriel, quiero decir. Puesto que mataron a un noble, ¿o es eso simplemente una sospecha? Esta última parte no era un subterfugio menor. Un Drow asesinando a un Drow era una práctica aceptable en Menzoberranzan, siempre y cuando evidencias definitivas no revelaran al asesino. Bractal Sorlarrin, explicó Tiago. Harlasle sabía del mago. Interesante. Yo había pensado que enloqueció por la plaga de conjuros. Hijo de Ceriti primogénito de la cámara, dijo Tiago. ¿Y tienes una prueba definitiva de este crimen? ¿Es importante? No se trata de Menzoberranzan, y en este lugar, los Sorlarrins son libres de hacer las reglas. Harías bien en aprender la verdad de estos tres y entregarlos a nosotros a toda prisa. Una sonrisa irónica apareció en la cara de Harlasle, una mirada divertida que estaba muy dispuesto a compartir con Tiago. ¿Tú realmente crees eso?, preguntó. Tiago permaneció con cara de piedra. Tu tía abuela Kentel estaría tan divertida como yo por tu amenaza velada, sin duda. Tan divertida como estaría de saber que Harlasle de Bregan de Aerte se asoció con el hereje Drizzt Do'Urden, que luchó contra su familia en la batalla que mató a su amada madre matrona. El hereje Drizzt Do'Urden que mató a su hermano, mi abuelo Dantrag, el más grande maestro de armas que Menzoberranzan ha conocido. Harlasle casi señaló que, si tal era el caso, entonces Drizzt no debería haber prevalecido en ese duelo con Dantrag, pero sabiamente se mantuvo en silencio. Haces afirmaciones audaces, joven maestro Baenre, dijo. Los tres afirmaron ser de Bregan de Aerte. Eso solo significa que ellos eran inteligentes, no que ellos estuvieran diciendo la verdad, respondió Harlasle. Pero espera, ¿estás diciendo que entre el trío estaba el pícaro Do'Urden? Tiago miró duro, y Harlasle reconoció que este no era ningún tonto. Interesante, añadió Harlasle, fingiendo sorpresa. El pícaro Do'Urden todavía está vivo. Y de Bregan de Aerte, dijo Tiago secamente. Una mentira inteligente. Eso dices, y eso tendrías que decir. El humano con el Drow, una vez te acompañó a Menzoberranzan, argumentó Tiago. Mucho antes de que nacieras, si es que es el mismo hombre. Berejip Sorlarrin da fe de ello. Dudas de una sacerdotisa de la reina araña. Eso también trajo un poco de risa de Harlasle. Cuando en su vida no había dudado de las sacerdotisas. Eso lo convertiría en un ser humano muy, muy viejo, dijo Harlasle. Y yo te aseguro que no he visto a este hombre de quien habláis en medio siglo o más. Tampoco es un miembro de Bregan de Aerte. Tampoco es Drizzt Do'Urden un miembro, si esa es tu sospecha sobre la verdadera identidad del Drow, ni lo ha sido nunca. Ni él alguna vez deseó serlo. ¿Cómo sería de entender si supieras algo sobre el corazón de Drizzt Do'Urden? Tiago le miró con claro recelo. Voy a pedir tal del mismo Drizzt Do'Urden, comentó Tiago, justo antes de que lo mate.
Lo decía en serio, Jarlasle lo sabía con mirarlo. Este era impetuoso y lleno de confianza, y al parecer muy bien armado y blindado, incluso más allá de lo que uno podría esperar de un Baenre. Jarlasle hizo una nota mental para profundizar en la creciente reputación de este Tiago Baenre y de Rabel Sorlarrin. Añadió en silencio cuando captó al hilador de conjuros viniendo en su dirección. A partir de sus recientes visitas a Menzoberranzan, Jarlasle sabía que los dos estaban entre los más destacados de la nueva generación de la ciudad. Gromp había hablado muy bien de Tiago, y había dado a entender que era probable que Tiago pronto suplantara a Ancel como maestro de armas de la primera casa. A través de su parche en el ojo, Jarlasle había detectado un poco de magia en Tiago, y el brillo abrumador de ese escudo y la espada fue un largo camino hacia la confirmación de las sospechas de Gromp, porque en verdad Ancel no estaría contento de encontrar a Tiago esgrimiendo estos objetos maravillosos, y verdaderamente, la madre matrona Kentel no habría permitido a Golfanin la elaboración de la espada y el escudo emparejados, para Tiago si quisiera mantenerlo tras Ancel en la jerarquía de la casa. Por supuesto, si Tiago fuera tras Drist, como había declarado, cualesquiera que fueran sus armas y armamentos, entonces Ancel probablemente tendría un reinado largo y tranquilo en su cargo de maestro de armas, sin aparente heredero vivo. Jarlasle logró una leve sonrisa ante esa idea, pero solo pequeña, porque había algo inquietante en este joven único y sus aliados, pensó Jarlasle, cuando Rabel, con la misma confianza y temeridad, se unió a ellos. Jarlasle fue, durante mucho tiempo líder de Bregan de Aerte, temido y respetado en todo Menzoberranzan durante siglos. Ese respeto no era tan evidente en las expresiones y las palabras de estos dos. ¿Estaba volviéndose viejo e irrelevante? ¿Estaban estos dos sobresaliendo? ¿Era esta su hora? ¿Sería Drist lo suficientemente rápido esta vez contra el descendiente de Dantrad? ¿Piensas decírmelo? Atrogate preguntó, mucho después de que él y Jarlasle hubieran dejado Gauntlegrim. Los dos estaban sobre sus monturas, Jarlasle en su caballo infernal y Atrogate a horcajadas sobre su jabalí infernal. Estoy seguro de que no tengo ni idea de qué estás hablando. Has estado abatido por completo desde que has regresado a causa de esos Drow. No son un grupo muy agradable. Más que eso, dijo Atrogate. Ni siquiera me has hablado sobre las fraguas encendidas. Jarlasle desaceleró a su montura y examinó a su compañero enano. En verdad que es un lugar maravilloso y ya está creando armas extraordinarias. Para los malditos elfos Drow, dijo Atrogate. Escupió en el suelo, dibujando una expresión de asombro en Jarlasle. No tú mismo. Todos los demás. Así es. Es Entreri, ¿no es así? Podría ser, por su descripción. No, me refiero a que es Entreri el que te tie, todo apena o completamente. No has pensado mucho en él en años mucho, pero ahora está en tu cara otra vez. Hice lo que tenía que hacer, por su bien y el nuestro. Eso es lo que te estás diciendo a ti mismo, desde hace 50 años. ¿No estás de acuerdo? No me pongo en ello. Yo no estaba allí, pero conozco lo que estabas enfrentando, de parte de ambos, de los perros de Netheril y de tus propios parientes y semejantes. Él asintió con la cabeza por delante a un lado de la carretera, donde una mancha más oscura de la sombra se cernía, un Drow conocido de pie junto a él. Y hablando de tus parientes y semejantes. Los dos despidieron a sus monturas mágicas y se acercaron a unirse Kim Muriel. No tenían que entregar un informe, por supuesto, pues Kim Muriel había estado en el viaje a Gauntlegrim, telepáticamente vinculado con Jarlasle a lo largo de su reunión con los Sorlarrins y su séquito. Su progreso ha sido considerable y loable, comenzó la conversación Kim Muriel. La madre matrona Kentel fue sabia al permitir que los Sorlarrins hicieran este viaje. Las entrañas de Gauntlegrim resultarán valiosas y rentables para todos nosotros, estoy seguro. Sigue siendo preliminar, respondió Jarlasle. Muchos conocen el lugar ahora, por lo que es probable que los Sorlarrins encontrarán adversidades por venir. Siempre, no muchos enanos piensan en dejar que los condenados Drow tengan Gauntlegrim para sí mismos, añadió Atrogate, y ambos elfos oscuros lo miraron, Jarlasle con diversión evidente en su rostro, el de Kim Muriel no tanto.
Va a haber un montón de enanos muertos entonces, dijo Kim Muriel secamente, y se volvió hacia Harlasle, desestimando visualmente al necio enano. Este acuerdo va a confirmar nuestros asuntos en la superficie. Seguidamente nos va a permitir un mayor acceso al mercado Drow, ya que es un viaje más fácil, con mucho, que de Menzoberranzan. Harlasle estuvo de acuerdo. Es una lástima que hayamos abandonado tanto los puntos más cercanos. Luskan, dijo Kim Muriel, y con molestia evidente, pues él y Harlasle habían discutido bastante vehemente sobre la disposición de la ciudad de las velas. Harlasle había querido que Bregan de Aerte permaneciera siendo significativa entre los grandes capitanes que gobernaban la ciudad, pero Kim Muriel, con los ojos puestos en otra parte, lo había anulado. Vamos, mi cerebral amigo, dijo Harlasle. Ves el valor de Luskan, ahora más claramente. Puedes negar esa verdad, pero sin ninguna convicción. Tenemos que volver allí con fuerza, y convertirnos de nuevo en el poder silencioso detrás de los grandes capitanes. Yo estaría encantado de liderar ese esfuerzo. Sí, convino Kim Muriel, y Harlasle se quitó el sombrero, sonriendo hasta que Kim Muriel añadió, y no. Supones mucho. Harlasle no ocultó su enojo. ¿Quieres que te recuerde los términos de nuestra asociación? Se apresuró a responder Kim Muriel. Bregan de Aerte no es solo suya. Kim Muriel se inclinó por deferencia a Harlasle, y esa acción de apagó mucho el enojo emergente de Harlasle. Harlasle y Kim Muriel compartían el liderazgo de Bregan de Aerte, pero por el bien de la banda, Kim Muriel podría asumir el control cuando los intereses de otros, especialmente de Harlasle, los muchos amigos, entre ellos un buen número de Iblito no Drow, se mantuvieran en la superficie, estuvieran en conflicto con lo que, a juicio de Kim Muriel, fuera mejor para la banda mercenaria. Siempre lógico e impulsado por el más puro pragmatismo, Kim Muriel nunca usaría este acuerdo más allá de su ámbito de aplicación previsto. Kim Muriel había presenciado el intercambio con Tiago y los otros en las entrañas de Gauntlegrim, y así entendió el verdadero deseo detrás de la cortés oferta de Harlasle a llevar Bregan de Aerte de nuevo a la ciudad de las velas, y así, de hecho, la invocación de Kim Muriel a su acuerdo era del todo adecuada en relación con los intereses de Bregan de Aerte. Harlasle había hecho bien en la selección de este teniente brillante para servir en su lugar. Demasiado bien, tal vez. Tenemos posibilidades con una colección de señores neterilianos en Enclave de Sombra, dijo Kim Muriel. Están muy interesados en la disposición de una red de comercio clandestino. Enclave de Sombra, murmuró Harlasle. Él nunca había estado en el lugar, en lo que había sido el desierto de Anauroch antes de la plaga de los conjuros y las grandes conmociones que habían cambiado tanto la tierra. Podrías ser el mediador perfecto, dijo Kim Muriel. En tus esfuerzos contra el primordial, procuraste un duro golpe a los esbirros de Za, como estos señores son conscientes. Ellos estarán encantados de conocerte y empezar las negociaciones. ¿Qué hay de Luskan? Voy a tratar con Luskan. Deberías hablar con los Baenre. Ya lo hice. Van a perder a su preciado joven maestro de armas. Los dedos de Harlasle destellaron. Yo me ocuparé de él, llegó la respuesta críptica de Kim Muriel. Harlasle hizo bien en ocultar su frustración con este Drow que siempre parecía un paso por delante de todos los demás. Por lo menos pensaba que lo había escondido hasta que se dio cuenta de que él no había aprobado los escudos psíquicos que ofrecía el parche del ojo, y Kim Muriel probablemente estaba leyendo completamente su mente. Enclave de Sombra, entonces, dijo Harlasle. Kim Muriel entró en las sombras y desapareció. ¿Dónde está ese lugar?, preguntó Atrogate. Mi culo está ya empezando a doler. Oh, te va a doler de viajar, respondió Harlasle, sin dejar de mirar las sombras, ahora menguantes. A miles de kilómetros hacia el este. Justo en el Imperio, entonces. El corazón del Imperio de Netheril, explicó Harlasle. Llamaron a sus monturas, Pesadilla y Berraco infernales, y comenzaron a alejarse. Cabalgaron con facilidad, como era habitual, a un ritmo constante y consistente, al trote más que al galope, aunque ninguna de sus monturas convocadas se cansaría. ¿Piensas que realmente era él?, preguntó Atrogate mientras el sol bajaba en el cielo detrás de ellos. ¿Quién? Ah, pero no te hagas el listo conmigo, demandó el enano.
Te conozco demasiado bien eso. Entonces, tal vez sea hora de que te mate. Demasiado bien que esa broma sea nada más que una broma, también, dijo el enano. Entonces, ¿te parece que realmente era Artemis Entreri? No lo sé, admitió Harlasle. Debería estar muerto hace tiempo, pero incluso en estos últimos años, me parecía que no estaba envejeciendo como debería un humano normal. Desde luego, no estaba perdiendo su temple en combate, por lo menos. ¿Cosas de la sombra?, preguntó Atrogate. ¿Crees que su daga sume en él un poco de larga vida cuando clava un sombra? Ese fue el razonamiento, coincidió Harlasle, pero luego añadió, fue. Atrogate lo miró con curiosidad. Así que, ¿qué estás pensando ahora? Harlasle se encogió de hombros. Podría ser la daga, pero con cualquier hurto de vida que lleve a cabo y no solo a partir de una sombra necesariamente. Quizás tal absorción de energía de vida de un enemigo, de cualquier enemigo se sume a la vitalidad y la longevidad de uno. Atrogate, que había sido maldecido con larga vida como parte de un castigo mucho tiempo atrás, resopló ante el horror. Oh, más probablemente, Artemis Entreri murió hace mucho tiempo, y no es más que polvo y huesos, añadió Harlasle. Ese tipo Tiago pensó que era él. Tiago Baenre no tiene la edad suficiente para saber de la visita de Entreri a Menzoberranzan. ¿Pero dijiste que su hermana? Quizás, interrumpió Harlasle, y esa inusual interjección sola dio una pista a ambos de cómo de intrigante e inquietante esta posibilidad era para el mercenario Drow. Harlasle dio un suspiro de frustración y sacudió la cabeza vigorosamente. No importa, dijo, sin convicción. Es más probable que Drist y Dalye hubieran encontrado un compañero, quienquiera que fuese, y Drist les hiciera tragar esa historia para salvarlos a todos cuando fueron capturados por los Orlarrins. No, esa no es la manera de Drist, replicó Atrogate, y la respuesta sorprendió a Harlasle, hasta que miró a su compañero para presenciar la sonrisa Atrogate. El enano le estaba azuzando, tratando de provocarle. Drist no es uno que trame una red de mentiras con anticipación, añadió Atrogate. Esa es tu propia manera, no la suya. Es por eso que yo prospero mientras que él solo sobrevive, bromeó Harlasle. Estoy seguro de que él y Dalye encontrarán un lugar muy pronto. Siempre lo hace. O no, no lo hagas, dijo Atrogate. Estoy seguro de que no sé de qué me estás hablando. Estoy hablando de Entreri, y lo sabes pero que muy bien. Ese es el fantasma de uno que te ha estado siguiendo a ti mismo durante medio centenar de años. Harlasle se burlaba de esa idea. He enterrado amigos más cercanos, y muchas amantes. Sí, pero ¿cuántos has necesitado enterrar a causa de tus propias acciones?, dijo Atrogate. Allí estaba, hablando abiertamente, y Harlasle reprimió su respuesta inicial de arremeter contra el enano. Atrogate estaba en lo cierto, lo sabía. Harlasle había delatado a Entreri a los Netherilianos muchos años antes, cuando el imperio había llegado por la fuerza de la espada, la garra de Keren. No era frecuente en su larga vida que Harlasle fuera atrapado sin recurso, pero los Netherilianos lo habían hecho, y antes de rodear físicamente al par, los poderosos señores de Netheril habían apelado a un mayor poder en el propio círculo de aliados potenciales, de Harlasle, Akim Muriel y la madre matrona Kentel. De hecho, la trampa de Netheril había sido completada. Y así su oferta había sido aceptada. Harlasle no dijo nada más durante un largo rato, dejando sus pensamientos deslizarse de nuevo a la puerta de Baldur, la ciudad donde la última jugada había ocurrido. A cambio de su libertad, Harlasle había facilitado la humillación de Artemis Entreri, y de hecho incluso había atrapado al hombre en uno de sus bolsillos extradimensionales para los Netherilianos. Tanto Entreri como Harlasle seguramente habrían muerto de otra manera, se dijo Harlasle a sí mismo, entonces y ahora y 1000 veces entre medias. Y él había elegido solo la vía de la traición porque había esperado iniciar rápidamente un rescate de Entreri, aunque probablemente, uno sin recuperar la espada, por supuesto, poco después de su huida de Puerta de Baldur. Pero ese intento de rescate nunca había ocurrido y, de hecho, pasaron muchos años antes de que Harlasle se enterara de la conspiración en su contra. Kim Muriel y los Baenre, por el propio bien de Harlasle,
Habían trabajado en conjunto para romper las defensas mágicas de Harlasle y permitir así que el psiónico invadiera la mente de Harlasle y modificara los detalles de la traición de Puerta de Baldur. Hasta donde Harlasle podía recordar, solo unas pocas horas después de haber abandonado a Entreri a los Netherilianos, ese escenario nunca había ocurrido, los hechos reales sustituidos por la sugestión de una traición por parte de Entreri contra Harlasle. Así, con el tiempo Harlasle había resuelto siquiera la verdad y recordó que Entreri había sido tomado como prisionero de los Netherilianos. Ya era demasiado tarde para que Harlasle hiciera nada al respecto. En ese momento, la madre matrona Kentel había dejado muy claro al indignado Harlasle que tenía que olvidar todo el calvario. El pragmatismo le dijo que respetara sus demandas, pues ¿cuál habría sido la ganancia de intentar Harlasle cualquier rescate tal, o incluso mirando a la disposición de Artemis Entreri en ese momento, de todos modos? Incluso si Entreri se las había arreglado para sobrevivir a la captura inicial y la primera época del encarcelamiento, él probablemente habría muerto de viejo en ese momento. A menos que... Así que ahora me encuentro yo mismo con la esperanza de que pienses de mí tan elevado como pensabas de Entreri, dijo Atrogate, distrayéndolo de sus contemplaciones. ¿Qué? Dijo un Harlasle sorprendido, mirando de nuevo a su barbado compañero. Él todavía está contigo, explicó Atrogate. Después de todas estas décadas. Estoy pensando que pocos han conseguido más que un pensamiento pasajero de Harlasle, incluso si llegaste a pensar que uno que creías muerto no lo estaba. Estoy intrigado, es todo. Las carcajadas de Atrogate burlaron de él. La cara Harlasle se volvió tensa y miró hacia adelante, instando a su pesadilla a un ritmo ligeramente más rápido. Sí. Terminemos con nuestro negocio de manera que puedas encontrar a Drist y sus compañeros, Harlasle tiró con fuerza de las riendas, deteniendo su caballo, y se volvió a fruncir el ceño al enano. Atrogate había tocado una fibra sensible con Harlasle. Sabía que había poco que pudiera hacer para cambiar el pasado, pero por alguna razón, era importante para él aclarar las cosas con Artemis Entreri. ¿Por qué te preocupas, elfo?, le preguntó Atrogate. No lo sé, fue la respuesta honesta de Harlasle.